Ok. Entonces, este objetivo de esta respuesta metabólica, ¿sí? Hacen que haya un conjunto de adaptaciones para que se mantengan las funciones vitales. ¿Cuáles son las funciones vitales? Pues puede ser que se mantenga la cantidad de oxígeno en nuestro cuerpo, que se mantenga la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, ¿sí? Para que funciones vitales estén o se restablezcan después de haber tenido un evento muy traumático. Y por ende, pues bueno, la homeostasis vuelva a su normalidad, siendo la severidad y duración de la respuesta los principales factores determinantes del desenlace clínico. Es decir, puede ser que la respuesta metabólica, ¿sí? sea o funcione como una respuesta breve, ¿no? En la que hay ciertas adaptaciones en el cuerpo que hacen que, bueno, mi estado crítico, ¿sí? Vuelva a su estado de normalidad y se restablezca como cuando les dicen, no, pues el paciente ya está fuera de peligro, está bien, se está restableciendo, ya no hay peligro. Pero puede ser que esta respuesta metabólica avance aún más y, pues bueno, se desenlace en la muerte, ¿no? O en un estado de shock. Bien. El desarrollo de estas complicaciones clínicas que pueden ser resultantes de esta respuesta metabólica son el resultado de la intensidad y la duración de estas respuestas metabólicas o esta respuesta metabólica. Es decir, qué tan intenso, ¿sí? Y qué tan duradera va a ser esta respuesta metabólica. Entre más dure, pues mayor peligro es para el organismo. Esta intensidad de duración se caracterizan por un exceso en la producción de mediadores proinflamatorios y radicales libres. Esto junto a una producción insuficiente de mediadores antiinflamatorios y elementos de defensa antioxidante. Es decir, a mayor duración e intensidad de respuesta metabólica va a haber, ¿sí?, mayor cantidad de células proinflamatorias, ¿sí? Elementos de defensa antioxidante, es decir, va a haber mayor cantidad de radicales libres y los radicales libres no desestabilizan al cuerpo, no son muy buenos en nuestro cuerpo. Las complicaciones que no se resuelven incluso tras la implementación de un adecuado manejo nutricional pues culminan en una falla orgánica. Es por eso que mucha gente muere de pues alguna falla cardiorrespiratoria, ¿no? Y es cuando les dicen, no, pues murió de un infarto, de un paro cardíaco. ¿Por qué? Pues porque ya hubo una falla orgánica después de esta respuesta metabólica que duró bastante a una intensidad elevada. Y bueno, puede ser que tenga una falla orgánica y que una de dos, o causa una discapacidad ya para toda su vida, o pues la muerte, ¿no? Que es lo que no queremos en nuestros pacientes. Puede ser que una discapacidad para toda su vida pueda ser a lo mejor la parálisis de la mitad de su cuerpo o algún órgano atrofiado, por ejemplo, a nivel del cerebro, en el que pierda movilidad o pierda estabilidad de habla, etc. Bien, entonces, debido a su complejidad, la respuesta metabólica se clasifica en dos fases, chicos, y mucha atención aquí, ¿sí? Porque esta respuesta metabólica, ¿sí?, que se clasifica en dos fases, la vamos a conocer como una respuesta inmediata o la fase E, ¿sí?, y la fase flow. La fase E, chicos, es aquella disminución en las funciones vitales, es decir, cuando hay hipovolemia, es decir, bajas cantidades de oxígeno en el cuerpo, hipoxia, choque, ¿sí? En donde un adecuado apoyo vasopresor, ¿sí? Es decir, que hagan algún alguna prescripción rápida, ¿sí?,
en donde inyecten ciertos medicamentos vasopresores y repongan fluidos y electrolitos. Por eso es que cuando llega un paciente de emergencia hay que canalizarlo inmediatamente, o eso es lo que hacen la gente que está en emergencias. Y la reposición de fluidos y electrolitos forman parte del proceso de resucitación. Es decir, no es que le den por ahí los choques eléctricos, no, 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 no. Simplemente restablecerlo con algún medicamento vasopresor para restablecer su presión arterial, para disminuir la hipoxia y, pues bueno, reponer estos electrolitos que ha perdido. Es decir, pues poner algún suero. Y la fase flow, ¿sí? Que es esta fase aguda o catabólica. Esta fase flow se puede ir en dos partes, la fase aguda o catabólica y la fase de adaptación o anabólica. Si se fijan en la fase E, cuando hay una disminución de las funciones vitales, pero se hace una adecuada intervención, pues bueno, lo resucitamos al paciente y se restablece, ¿no? Pero en la fase flow, en la parte aguda o catabólica, aquí es donde se incrementa el gasto energético, es decir, nosotros cuando ingerimos alimento, ingerimos cierta cantidad de calorías. Pero, bueno, se supone que nosotros tenemos que ingerir, si por ejemplo, si ingerimos 2000 calorías, pues bueno, de acuerdo a mi peso, a mi talla, a mi edad, etcétera, pues es lo que requiero para mi gasto energético en un día, en donde el balance estaría totalmente sin problemas. Lo que pasa aquí en la fase aguda o catabólica, y por eso se llama catabólica, porque cataboliza o hidroliza, chicos, ¿sí? Es que incrementa el gasto energético, es decir, el gasto, ¿sí? A nivel orgánico va a ser mayor del que yo estoy ingiriendo. ¿Sí? Modificando requerimientos celulares, sobre todo de glucosa. Su producción a partir de diferentes sustratos, pero una respuesta prolongada de utilización de aminoácidos ocasiona pues un catabolismo muscular. Es decir, después de que ya, pues bueno, a lo mejor el paciente hizo su última comida en todo un día, ¿sí? Ingirió sus 2000 calorías, pero pasa por un evento traumático, ¿sí? Entra esta respuesta metabólica, entra en la fase flow y sobre todo se va hacia la fase aguda o catabólica, pues lo que hace es que incrementa su gasto energético y que a lo mejor no va a gastar esos 2000, sino que va a gastar a lo mejor 3000 calorías, ¿no? Entonces incrementa su gasto energético, ¿sí? Primero lo que se utiliza pues son las reservas de glucosa o los carbohidratos. Una vez que esas reservas se han agotado a nivel de hígado y a nivel de músculo, porque se reservan a través de glucógeno, una vez que el cuerpo ya agarró todo el glucógeno que había en hígado y en músculo, pues bueno, entran otros sustratos o se empiezan a depletar algunos otros sustratos, pero cuando esta respuesta, ¿sí? Es más prolongada, lo que se utilizan ya no son carbohidratos, ¿sí? Lo que se utilizan son los aminoácidos o como tal las proteínas, ¿sí? Y es cuando ustedes pueden ver, y que esto es muy evidente, por ejemplo, en el COVID, ¿sí? En el cual ustedes pueden ver una persona en su día 1 de contagio, ¿sí? Y al día 3, chicos, el gasto es tan incrementado, su gasto energético es tan incrementado que ocasiona un catabolismo muscular bastante rápido, en el que ustedes ven en el día 1 y lo vuelven a ver al día 3 o al día 4, al día 5, y el paciente está
o sea, ha perdido muchos kilos de peso. Y esto es porque incrementa precisamente su gasto energético. Si la enfermedad no se controla y sigue prolongándose, pues bueno, van a ver evidentemente una persona que baja hasta 10, 15 kilos, 20 kilos, ¿no? Y esto no solamente pasa esto es por poner un ejemplo, ¿no? El del COVID, que es lo más evidente, que es algo totalmente catabólico. Pero, por ejemplo, en un paciente quemado también se ve la depresión a todo lo que da, ¿sí? Y en algunas, por ejemplo, ileostomías, ¿sí? Cuando hay una ileostomía a nivel de intestino, pues bajan demasiado, bastante rápido, ¿sí? La fase flow de adaptación o anabólica, ¿sí? Es lo contrario, chicos. Anabolismo, ¿qué quiere decir? Generación, ¿sí? En donde la resolución del proceso inflamatorio y por consiguiente la disminución en la respuesta mediada por hormonas contrarreguladoras da paso a la reparación tisular y al revestimiento de la homeostasis. Es decir, es todo lo contrario. En vez de que incremente el gasto energético, pues bueno, va a disminuir el gasto energético porque ya hay un restablecimiento de la homeostasis. Porque mis requerimientos ya no van a ser bastantes, ya no van a ser tan demandantes y esta respuesta pues bueno, va a contrarregular a la respuesta catabólica. Y esto es muy bueno porque cuando nosotros vemos que el paciente, ¿sí? Ya está entrando a un proceso de adaptación y en vez de seguir bajando de peso, se mantiene en su peso o va subiendo de peso, ¿sí? O incluso ya come más, y ya no baja de peso, pues bueno, ya le hicimos, ya entró en una fase de adaptación o en una fase anabólica en el que, bueno, pues tampoco va a subir rapidísimo de peso, pero ya estamos hablando de que su cuerpo está entrando en homeostasis y eso es bastante bueno, ¿sí? Bien. Aquí está entonces de manera gráfica lo que sería la fase ebb y la fase flow, ¿sí? En donde primero, pues bueno, recuerden, la fase ebb es una respuesta inmediata, es la primer respuesta que se da, ¿sí? En donde disminuye el gasto cardíaco, disminuye el consumo de oxígeno, disminuye la temperatura, la presión arterial, ¿sí? Y pues inmediatamente, si esto disminuye, entramos a la fase flow, que es la fase aguda o catabólica. Recuerden que si la fase ebb inmediata se prolonga, entramos a una fase flow aguda y catabólica, en donde hay de dos sopas. Incrementa el gasto energético, se movilizan los sustratos y bueno, el cuerpo agarra de donde tenga que agarrar hasta ir a el músculo, a las proteínas y depletarlo por completo. O la fase en donde también existen citocinas proinflamatorias, por ejemplo la IL-1, la IL-6 y mediadores lipídicos en donde no solamente agarra de esos sustratos energéticos de reservas de glucosa o de proteínas, sino también algunas reservas lipídicas, ¿no? Entendido por el tejido adiposo, que es una gran reserva. En donde las hormonas contrarreguladoras, por ejemplo, como las catecolaminas, el glucagón, el cortisol, ¿sí? Modifican metabólicamente para incrementar la producción de glucosa y así es como de cualquier manera va a haber un gasto proteico y se va a ver disminuido el paciente. Y una tercera fase, pues bueno, es esta fase flow, que es la segunda fase flow de adaptación anabólica, que esto es lo que queremos cuando nosotros intervenimos en un paciente. Disminuir de manera gradual la respuesta de hormonas contrarreguladoras, es decir, evitar que haya altas producciones de catecolaminas, de cortisol, que son categorizadas, ¿verdad? Como las hormonas peligrosas, ¿no? Las hormonas del estrés, en donde pues hay un hipermetabolismo dando paso a una reparación tisular, a una restauración de las reservas proteicas
y por tanto pues a una recuperación de la homeostasis del total equilibrio orgánico, ¿sí? Aquí es muy importante su participación como nutriólogos porque de esto depende que se restablezca un paciente o que no, chicos, ¿sí? Entonces, durante la fase E, la glucosa se obtiene a partir de diferentes mecanismos con el objetivo de mantener concentraciones séricas suficientes. Algunas de estas vías metabólicas implicadas en la producción de glucosa durante la respuesta metabólica, pues son, por ejemplo, ya les decía, el glucagón, catecolaminas, el cortisol, las citocinas proinflamatorias, ¿sí? En donde se liberan a nivel de hígado la glucosa de inicio a partir de la glucogenólisis, es decir, lisis. ¿Qué quiere decir lisis, chicos? ¿O qué entienden por glucogenólisis? En sus clases de bioquímica lo tuvieron que haber visto. Que solo ocupa puros carbohidratos. Que solo ocupa carbohidratos, específicamente glucosa. Ajá. Que las va a ocupar, pero ¿para qué? ¿Para generar o para destruir la glucosa? Para utilizarla, ¿no? Para utilizarla, pero recuerden que lisis es sinónimo de ruptura. Bien, entonces, la siguiente fase sería la resistencia a la insulina y la hiperglucemia de estrés. Generalmente cuando hay un paciente hospitalizado que está en una fase de respuesta metabólica crónica o aguda, ustedes van a poder ver que su glucosa está alterada y que tiene hiperglucemias constantes. ¿A qué se debe? Pues a que ¿cómo se llaman? A que estas sustancias, ¿verdad? Como las catecolaminas, las citocinas proinflamatorias, el cortisol, pues andan por los cielos y esto hace que haya hiperglucemias, ¿sí? En donde se libera insulina y la sensibilidad en tejidos insulinodependientes pues se ven disminuidos y por tanto se eleva la cantidad de glucosa en sangre. Una tercera fase sería la producción energética dependiente de aminoácidos a partir de la gluconeogénesis. Es decir, la liberación de glucosa persistente hasta agotar las reservas de glucógeno hepático, es lo que les decía, las reservas de glucógeno a nivel de hígado, ¿sí? Cuando esto sucede, pues hay evidentemente una proteólisis, es decir, una ruptura de aminoácidos, ¿no? En donde se encuentran ya en una fase de catabolismo del músculo esquelético. Es decir, de manera resumida, el cuerpo primero va hacia las reservas de glucosa. Cuando ya no tiene glucosa ni de hígado ni muscular, pues bueno, se va a las reservas de aminoácidos, ¿sí? De aminoácidos, pues ya estábamos hablando del tejido como tal, ¿sí? Y en donde va a haber un catabolismo del músculo esquelético, no solo de las reservas de glucógeno muscular, sino de catabolismo del músculo esquelético, ¿sí? En donde podemos ver que si una persona está en esa fase, ya no solamente baja de peso en cuanto a sus reservas de glucógeno, de glucosa, sino además de músculo. Si ustedes midieran al principio la cantidad de un pliegue, no sé, por ejemplo, de pantorrilla en un adulto mayor que ingresó hace una semana y lo volvieran a medir a la semana, seguramente, ¿sí? Si ese paciente no lograron controlarlo,
seguramente va a estar catabólico en su músculo esquelético y ese pliegue de pantorrilla evidentemente estaría bastante disminuido, con el cual ustedes pudieran predecir algún tipo de desnutrición, que esto lo vamos a ver en las pruebas de tamizaje. Y bueno, posteriormente que ya se habló del gasto de las reservas de glucógeno y de proteínas, pues bueno, hay otra participación de algunos otros sustratos o de la utilización de sustratos a partir de lípidos. A esto se le conoce como lipólisis, en donde el tejido adiposo es lo que más lo contiene, ¿sí? La participación de otros tejidos en la obtención de energía, que sería la lipólisis, ¿sí? Posteriormente, que se va de estas dos reservas, pues bueno, hay una lipólisis evidente en donde se está perdiendo no solo músculo, sino grasa también. La acción de las hormonas y los mediadores inflamatorios pues incrementa el flujo de sustratos en forma de glucosa. Esto es lo mismo, la cual es obtenida de inicio de los depósitos hepáticos de glucógeno, que es lo mismo que la glucogenólisis. En una segunda fase, pues el efecto de las hormonas contrarreguladoras, ya veíamos que hormonas pues bueno, disminuyen la captación de la utilización de la glucosa y se establece lo que se conoce como hiperglucemia al estrés, es decir, van a encontrar pacientes muy con altas cantidades de glucosa. Y 3, pues la persistencia y la liberación de la glucosa en la incapacidad de los tejidos para su utilización culmina en un agotamiento de reservas de glucógeno, ¿sí? Tanto la demanda de sustratos energéticos se vuelve dependiente de aminoácidos, es donde empieza, una vez que se acaban las reservas de glucógeno, pues empieza a generar o tratar de generar energía a partir de otros sustratos, por ejemplo, los aminoácidos. Y posteriormente, pues una respuesta persistente, si esta respuesta metabólica sigue y sigue durante días, no se resuelve, pues da lugar a un círculo vicioso en donde la hiperglucemia de estrés, la insulinoresistencia y la proteólisis llevan al catabolismo del músculo esquelético, o a la obtención de sustratos a partir de otros tejidos, por ejemplo, el tejido adiposo, ¿sí? Bien. En este cuadrito podemos ver las funciones de las proteínas, por ejemplo. Se los puse porque quiero que recuerden bien cuál es la función de cada sustrato. Por ejemplo, la función de las funciones de las proteínas, las funciones de los carbohidratos, las funciones de los lípidos. Aquí se muestran pues algunas funciones, ¿verdad?, esenciales de las proteínas, en donde las proteínas de transporte en la membrana, pues bueno, por ejemplo, tenemos a la hemoglobina, ¿sí? Y algunas otras proteínas que ayudan a que se transporten ciertas sustancias a través del cuerpo y porque no pueden viajar solas. Contribuyen al adecuado funcionamiento del sistema inmunológico, ¿sí? Ayudan a mantener también la integridad de las células intestinales, que esto tiene que ver mucho en personas, por ejemplo, que tienen alguna enfermedad de colon. Dentro de los órganos y tejidos, pues bueno, algunas proteínas ayudan a transportar hormonas, ayudan a transportar vitaminas. Algunos fármacos también se unen a proteínas para ser transportados en el torrente sanguíneo. Recuerden que hay muchas sustancias que no pueden viajar solas, que pueden, es como los adultos mayores, ¿no? O los niños que no pueden viajar en transporte público a los 4 años, ¿no? Es lo mismo que pasa aquí con las proteínas, ¿sí? A fuerza tienen que ir acompañadas de un adulto, a fuerza tienen que ir acompañadas de una proteína, porque si no, no se pueden transportar. El mantenimiento de la masa muscular, por ejemplo, es una de las funciones de las proteínas,
Otra función es que forman estructuras de colágeno requerida para la reparación de heridas. Y esto es muy importante cuando ustedes hagan el cálculo para algunos pacientes, por ejemplo, pacientes quemados, en los que la cantidad de energética es bastante elevada y por consiguiente, como se quemó tejido, como se atrofió tejido, pues la cantidad de proteína va a ser mucho mayor que en cualquier otro paciente. Entonces, hay gran importancia del equilibrio entre síntesis proteica y proteólisis. Radica en que en el mantenimiento de masa muscular, el transporte de sustancias, la integridad de células que componen el sistema inmunológico, la barrera intestinal, como ya lo decíamos arriba, para la reparación de heridas, dependen de manera muy importante del aporte proteico en la dieta y de su utilización. Es decir, de ustedes depende la cantidad de proteínas que manden y en consecuencia la respuesta que va a dar el cuerpo. Mientras que en condiciones fisiológicas, ¿verdad? Existe un equilibrio entre síntesis y degradación. Durante la respuesta metabólica se propicia un estado de resistencia anabólica en donde aún con un soporte nutricio óptimo, la síntesis proteica se verá rebasada por la proteólisis. Recuerden que la proteólisis es la catabolización de las proteínas, de los aminoácidos, o cuando se empieza a acabar con el músculo de un organismo. Entonces, a veces, chicos, aunque su cálculo esté muy bien, a veces cuando en la dieta o la cantidad de proteína, de sustratos que ustedes les estén dando al paciente, pues no mejora, aun cuando sea un soporte nutricional muy, muy bien elaborado, ¿sí? Pues puede verse rebasada, ¿no? Por esta proteólisis que mencionaba. Y bueno, ante la resistencia anabólica, un proceso de desnutrición, pues es inminente. A veces, aun cuando se les da un buen plan de alimentación, pues bueno, eso no, digamos que no nos da la pauta para que no haya un proceso de desnutrición, ¿no? A veces esto es inminente. Y sus consecuencias pues se manifiestan a un nivel sistémico con mayor susceptibilidad. Recuerden que los pacientes desnutridos son mucho más sensibles, mucho más susceptibles a cualquier tipo de infección. Se incrementa entonces la morbimortalidad, ¿sí? Porque, pues bueno, hay un inadecuado transporte de hormonas, de nutrimentos, de fármacos hacia los órganos, hay una translocación bacteriana, hay una deficiente reparación de heridas, hay un incremento en la susceptibilidad de infecciones. Y, pues bueno, esas son consecuencias de la resistencia anabólica. Bien. Uy, no quiere cambiar. Ahora, durante la respuesta metabólica, el organismo, les decía anteriormente, que produce citocinas proinflamatorias. Estas citocinas también, además de ser producidas, se producen reactantes de fase aguda en hígado. Esto disminuye la síntesis de proteínas a nivel visceral, por lo que se sugiere interpretar de manera cautelosa la reducción de las concentraciones. Vamos a ver, por ejemplo, que en un paciente con una respuesta metabólica prolongada, ¿sí? Se van a ver disminuidas algunas proteínas, por ejemplo, como la albúmina, prealbúmina, la transferrina, ¿sí? En donde esta respuesta metabólica y este proceso inflamatorio, patológico o infeccioso, ¿sí? Pueden estimular la producción hepática de reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva. Es por eso que
Si ustedes vieran un examen bioquímico que se mandó a hacer de proteína C reactiva, pues bueno, la proteína C reactiva va a estar por los cielos, ¿sí? Y las cantidades de albúmina, prealbúmina y transferina pues van a estar altamente disminuidas, ¿sí? Entonces, es bien importante que ustedes conozcan esto de la fase E, la fase FLOC, la respuesta metabólica, y que conozcan cómo funciona la parte fisiológica, ¿sí? Que conozcan que esta síntesis de proteínas a nivel visceral disminuyen porque aumentan algunas, eh, mm, algunos procesos inflamatorios, como por ejemplo la proteína C reactiva, en donde en un examen bioquímico lo podemos ver claramente, ¿sí? Bien, aquí tenemos algo también en donde los ácidos grasos poliinsaturados regulan la respuesta inflamatoria también. Recuerden que los ácidos grasos omega 3 y omega 6 provienen de la dieta, chicos. Son incorporados a la membrana celular y al ser liberados, pues contribuyen a ciertos sustratos a la síntesis de eicosanoides. Tenemos en la parte izquierda, ¿verdad? A los ácidos grasos omega 6, el ácido araquidónico, por ejemplo, en donde, pues bueno, los omega 6 actúan como precursores de este ácido araquidónico, dan lugar a una síntesis de prostaglandinas, ¿sí? Con un efecto proinflamatorio. Este efecto proinflamatorio se oye como el villano de la película, ¿no? Pero es necesario que haya un efecto proinflamatorio a partir de esto eh, para que durante la fase inflamatoria aguda se estimulen células del sistema inmunológico y promuevan su acción en sitios afectados por una lesión, ¿sí? Entonces, tiene que haber a fuerza un proceso proinflamatorio para que llegue esta fase inflamatoria aguda, se estimulen ciertas células en nuestro sistema inmunológico. Estas células de nuestro sistema superinmunológico respondan y promuevan una acción inmediata en sitios afectados por alguna lesión. Entonces, no es malo que se complemente la dieta con ácidos omega 6, al contrario, es muy bueno. ¿Va a haber un proceso inflamatorio? Sí, pero es necesario para que haya esta acción por parte de nuestro sistema inmunológico que tome cartas en el asunto y promueva una acción dentro del sitio afectado. A la par también se requiere de la participación de algunos mediadores con un bajo potencial proinflamatorio, los cuales, ¿quién creen que los originan? ¿Quién creen que originan, sí, a estos mediadores con bajo potencial proinflamatorio? Ya decíamos, ¿no? Que los omega 6 son necesarios para que haya un proceso proinflamatorio y el sistema inmunológico tome acción. Pero además, estos omegas 3, chicos, ¿sí? Son reconocidos como mediadores de bajo potencial proinflamatorio porque también debe haber un proceso proinflamatorio a partir de estos ácidos grasos omegas 3, porque ellos son como mediadores que se requieren para mantener una inflamación en niveles aceptables y no pase una inflamación a niveles que, bueno, se descontrolen y ya no haya algo más que hacer, ¿no? Bien. No quiere cambiar tampoco. Listo. Y la respuesta metabólica e inflamatoria incrementa los requerimientos de diferentes vitaminas. No solamente hablamos de catabolismo de hidratos de carbono, de proteínas, de lípidos, de ácidos grasos, no.
también de micronutrimentos. Y aquí entran algunas vitaminas y elementos traza o algunos minerales, los cuales pues juegan un papel muy importante en esta modulación de la respuesta inflamatoria. En otros aspectos, por ejemplo, como la cicatrización de heridas, la proliferación celular, la translocación bacteriana, ¿sí? Estas vitaminas y elementos traza en cantidades adecuadas, y ahorita vamos a ver cuáles ciertas vitaminas y minerales, tienen que ser adecuadas para que esta modulación de la respuesta inmunológica inflamatoria no siga o esté, pues bueno, en una respuesta que no pase a mayores. Y bueno, estas complicaciones infecciosas o una estancia hospitalaria o una mayor mortalidad, mucho dependen de requerimientos de algunas vitaminas y elementos traza que son indispensables a nivel hospitalario. Por ejemplo, en un individuo sano con un adecuado estado nutricional, las concentraciones óptimas de vitamina A, C, D y E, chicos, y minerales como zinc y selenio contribuyen al mantenimiento de la homeostasis corporal. Algunos principales mecanismos para el equilibrio pues son la protección ante radicales libres, y en esto tiene que ver mucho la vitamina A, la vitamina C, el zinc, ¿sí? Que son capaces, los radicales libres, recuerden, de producir un daño celular, ¿sí? Y a mayor cantidad de antioxidantes tengamos, pues menos radicales libres. La modulación de la respuesta inmunológica nos ayudan a equilibrar la producción de mediadores inflamatorios, nos ayudan a mantenimiento de la integridad intestinal y nos ayudan a la reparación tisular o de tejido, ¿sí? Entonces, recuerden, cantidades adecuadas de vitamina A, C, D, E, zinc y selenio son indispensables a nivel hospitalario. Las concentraciones de micronutrientes en el organismo, pues bueno, tienden a redistribuirse tisularmente o a excretarse aumentadamente, ¿sí? Se pueden incrementar sus requerimientos y su utilización, lo que va a culminar como una deficiencia. Si hay una deficiencia, por favor, siempre, siempre, siempre chequen estudios de laboratorio, de gabinete, para ver si hay alguna deficiencia, o a través de un signo clínico lo pueden ustedes detectar. Las repercusiones que conlleva la deficiencia de micronutrientes, por ejemplo, el incremento en el estrés oxidativo, una deficiente respuesta inmunológica, es decir, que su sistema inmunológico no esté respondiendo de manera correcta, ¿sí? Que haya ya, por ejemplo, diarreas muy frecuentes, en donde se está hablando de una disfunción de la barrera intestinal, alteraciones que favorecen la presencia de complicaciones infecciosas, es decir, que haya entrado de una infección, no sale de una para entrar a otra infección, ¿sí? Esto hace que esta deficiencia de micronutrientes incremente la mortalidad. Vean, algo tan sencillo como estas concentraciones adecuadas de micronutrientes pueden disminuir en gran medida la mortalidad, chicos. Es algo tan pequeño, pero tan esencial, que se tenga en cuenta siempre, siempre, siempre a nivel hospitalario. Algunas principales funciones del zinc, solamente para recordarles, porque es bien importante el zinc, y el zinc se utiliza a nivel hospitalario, pues bueno, algunas de las funciones son una respuesta inmunológica, buena respuesta inmunológica, la capacidad antioxidante del zinc, la modulación de una respuesta inflamatoria, homeostasis, es decir, que la glucosa se mantenga en cantidades normales, la reparación de heridas, integridad de una barrera intestinal, ¿sí? Vean cómo el zinc tiene importantes funciones dentro de nuestro cuerpo fisiológicamente, ¿sí? Y esto es durante y después de la respuesta metabólica, y es bien importante que lo tengan en cuenta. Recuerden que cuando se disminuyen las concentraciones de plasma en zinc,
durante una fase aguda al estrés, pues hay una inflamación o una infección en donde se pueden incrementar o que haya cantidades de zinc disminuidas. Esto va a ser porque cuando hay una inflamación o una infección, pues bueno, el zinc se está excretando a nivel de orina o se está reteniendo en ciertos tejidos, por ejemplo, cuando hay edema, o el descenso temporal podría ser protector, dando que diversos patógenos requieren de zinc. Por ejemplo, cuando hay agentes patógenos, pues es como si secuestraran al zinc. Y pues bueno, la deficiencia de zinc incrementa la producción de radicales libres. Recuerden, disminuye la reparación de las heridas, disminuye una respuesta inmunológica adecuada, disminuye el incremento de la permeabilidad intestinal, ¿sí? Y esto no nos da más que a una alta tasa de mortalidad, a que esas personas sean más susceptibles a infectarse de cualquier infección, ya sea de tipo bacteriana o viral, y a un daño celular. Es por eso, chicos, que cuando no se tienen suficientes reservas y no se está enfermo, ¿sí? Nuestro sistema inmunológico está comprometido. Entonces, aguas con tener bajas reservas de estos micronutrientes, ¿sí? Y el otro micronutrimento del que hablábamos era del selenio, donde el selenio, pues bueno, tiene funciones como que haya una rápida respuesta inmunológica, que haya una capacidad antioxidante también, una modulación de respuesta inflamatoria y un metabolismo hormonal. ¿Sí? Entonces, cuando hay una deficiencia, pues bueno, se van a ver incrementados la producción de radicales libres, que esto no es muy bueno para la salud, y alteraciones dentro de la respuesta inmunológica e inflamatoria. Esto, vuelvo a repetir, no nos da más que una alta tasa de mortalidad, daño celular y otra vez susceptibilidad a infecciones dentro de estas personas que han sido ingresadas al hospital. En conclusión, chicos, entonces, la respuesta metabólica al trauma ocasiona alteraciones en el metabolismo de macronutrientes y de micronutrientes, ¿sí? Quédense con eso, ¿sí? La respuesta metabólica ocasiona alteraciones de micro y de macronutrientes, ¿sí? La resistencia a la insulina es una complicación también de la respuesta metabólica que condiciona el estado del paciente a una pérdida tanto muscular, ¿sí? Como de tejido adiposo y puede desarrollarse una desnutrición, ¿sí? Puede ser una desnutrición leve, severa, una desnutrición moderada, ¿sí? Y la insaturación de la terapia nutricional óptima pues puede aminorar estas alteraciones metabólicas, como teniendo en cuenta los macro y los microminerales que vimos dentro de esta presentación. Bien, ¿hay hasta aquí alguna duda, chicos? No, ninguna. De mi parte no, ninguna. Creo que no. Entonces, se entendió qué es la respuesta metabólica y por qué es importante que ustedes sepan que existe esta respuesta metabólica antes de entrar a cualquier tema de nutrición o de soporte nutricional. Sí. Bien. Entonces van a tener una actividad y esto se las voy a poner en unos minutos terminando la reunión. Es un cuestionario que pues van a encontrar como en un Google Quiz, que va a estar anclado a su Classroom, en donde solamente tienen que contestar el cuestionario y lo que saque pues va a ser su calificación. Les recomiendo que cuando terminen de contestar el cuestionario tomen una foto de captura de su puntuación por cualquier cosa, ¿sí? Una vez que tomen la captura de pantalla de su puntuación,
van a subir la evidencia al Classroom, ¿sale? Y de todas maneras, a mí me parece cuánto tuvieron, pero esa va a ser parte de su evidencia, que hayan contestado, finalizado y cuál fue su puntuación en el cuestionario, ¿sí? Van a subir su archivo al Classroom y eso sería todo, ¿sí? Eso es para, van a tener hasta el siguiente lunes para subir o para contestar este cuestionario, que creo yo que es bastante tiempo, ¿sí? ¿Hay Sí, dudas? está bien. Sí, está bien. No, ninguna. No, de mi parte no. Bien. Entonces, si no hay duda.